Buenos días a todos que están escuchando. Que el Señor nos enseñe su palabra y os da en conocimiento de todos lo que estamos hablando, porque sin Él nadie puede entender nada de su palabra. Es muy importante que el Señor Jesús os bendiga para esto, para entender, porque es muy difícil. Vale, estamos en los primeros versículos o primeras frases del libro de Segundo Teófilos. La mayoría de la gente lo conoce como Hechos de los Apóstoles, pero si se lee aquí, en la primera frase se dice: oh Teófilo, el primer escrito hice acerca de todas las cosas, oh Teófilo. Y después, si nos vamos en el primer libro, vamos a ver que estos dos libros están dedicados a esta persona, Teófilo. Vale, y ahora quiero decir una vez más algo de estos versículos. Después de dar mandamientos por el Espíritu Santo. Y para dar mandamientos por el Espíritu Santo, por eso una persona que lo tiene, o tiene, que lo tiene. Y es un ungido. Según el Antiguo Testamento, la única persona que tiene el Espíritu Santo es un ungido. Y ahí sabemos muchos ungidos, como David, o como Rey Ciro, o muchos más, ¿no? Profetas, sacerdotes, y así. Vale. Cada uno puede buscarlo con un programa muy fácil, leer la Biblia, mejor leer la Biblia. Va a haber muchas personas ungidas y después un sacerdote ungido y un profeta y un rey ungido. Y al final tenemos esta persona, Jesús, que hace esto con el Espíritu Santo, da mandamientos con el Espíritu Santo. Y para dar mandamientos con el Espíritu Santo, debes tener la autoridad del cielo, del Dios, hacerlo, porque si no tienes derechos, ¿cómo vas a dar mandamientos? Eso es imposible, eso es una tontería, es una locura, hasta es una locura. Y sabemos tal personas, Yo conozco personas que se creen tan listos. Se dicen por así que son como Melquisedec o como Elías y hay mucho de esto, Pero Jesús no es así y lo sabemos. Y bien, Jesús es el ungido del Señor. Es número 1. Jesús es el ungido del Señor. Pero eso no está escrito en vuestra Biblia. Vuestras traducciones son tan torcidas. En inglés, en español, en alemán, en francés. Eso es lo que yo estoy seguro que sí es así. En todas las lenguas de Europa. Búlgaro, ruso también. No sé, serbio, macedonio, eso todo. Griego. No, griego no, porque griego ahí son sin griego. Vale. Y palabra Cristo no significa ungido. ¿Por qué? Porque Cristo es una palabra sin sentido propio. Es como un nombre. Jesús, Cristo. Jesucristo o Jesús el Cristo. El Cristo. No tiene propio sentido. Y la palabra que está en el original de la Biblia, que es en griego antiguo, dice Christos, o con letra pequeña o con letra grande. En aquel entonces no es letras pequeñas y grandes, ¿no? Es que todos son iguales. O sea, si tenemos que verlo, vamos a ver cómo escribirlo. Así será en... no es cómodo así. Bueno, así, así. ¿Vale? Eso. No hay letras pequeñas en textos antiguos. Es que no existe tal cosa. Ni en hebreo ni en griego. Ni Hamashiach. Cuando lees Hamashiach,
en hebreo, oles o Christos, en griego no hay. Vale, y esta palabra sí tiene su sentido. Porque Christos es del verbo crio, que significa ungir. Y Christos es una persona ungida. Es un ungido, el ungido, o Christos. Y en hebreo la palabra Mesías, Hamashiach, como se conoce, o sin este último ha, porque creo que en hebreo no se pronuncia esto. Creo, no estoy seguro. Es el ungido. ¿Dónde se puede ver? Bueno, se puede ver el original del Nuevo Testamento y en la traducción griega del Antiguo Testamento, que es Septuaginta. ¿No? Los dos dicen lo mismo, así. La palabra Mesías la traducen como Christos. Y Christos, si es una traducción esta palabra, debe significar algo. No es una palabra sin sentido, si no, no es una traducción. Si no, mejor dejar la palabra hebrea Mesías. Porque ¿cómo suena su nombre? Pues Yeshua HaMashiach, ¿no? Así suena su nombre en hebreo. Vale, pues la traducción del Nuevo Testamento de todas las lenguas de oeste. Todos. Yo lo he dicho ya, falla. ¿Vale? Y ahora, ¿por qué debéis confiar en mí? No podéis confiar en mí porque todas las traducciones desde año 1600 más o menos de este año que es el tiempo de la Reforma, sí, con un año, porque no es un año, ¿no? Ya se entiende esto, es la Reforma. Aún dicen sigue, ¿no? Pues aún sigue. Y eso es una parte de la reforma muy importante ahora mismo. Que estás escuchando es una parte de la reforma que ha empezado hace 400 años. Y ahora tenemos que acabar con ella, con la reforma. ¿Y cómo? Pues tenemos que traducir la Biblia correctamente. Y tú puedes buscar. Tú puedes buscar cómo funciona esto, cómo funciona traducir la Biblia. Esto no es fácil. No es fácil. Pero tampoco es algo que no se puede. Sí se puede. Vale, pues así. Eso es la idea. Él ha dado mandamientos en sus discípulos, los enviados. Y esos mandamientos se pueden leer en los primeros 4 libros, y etcétera, etcétera. Ya lo hemos hablado. Todo esto, pues, eso es, gente. Por favor, tenéis que pensar. Eso es la reforma en sí.